Buen día. ¿Se ve mi pantalla, por favor? Buen día, doctor. Sí, Sí se ve. doctor, sí. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra actividad. Hoy nos toca desarrollar el tema de postoperatorio. Bueno, habíamos indicado que las tres etapas más importantes del tratamiento quirúrgico de un paciente pasan por el preoperatorio, que ya lo hemos desarrollado la semana pasada, el transoperatorio y lo que nos toca ahora, el postoperatorio. Habíamos dicho que a manera de recapitulación, los objetivos principales del preoperatorio eran identificar y modificar los factores de riesgo, planificar la anestesia, planificar la cirugía y prever el postoperatorio inmediato. Y es aquí donde nos encontramos, ¿no? Una vez que ha terminado la cirugía, Doctor, ¿sí? disculpe, solo se ve la pantalla de Classroom, no se ve las presentaciones. Pero acabo de preguntar y me dicen que sí. Ahora sí, ¿se ve mi presentación del tema? No. Todavía no, doctor. Ahora, Ahora sí, doctor. Ahora sí, doctor. muy bien. Ahora sí, doctor. Bien. Entonces, nos encontramos acá, ¿no? En el postoperatorio. Una vez que ha terminado la cirugía, nos encontramos acá y el paciente ha pasado a una sala de recuperación posanestésica, donde se va a vigilar principalmente la reanimación y el despertar. Se va a recabar la información más importante para registrar el postoperatorio y va a cursar, por supuesto, las primeras horas de su postoperatorio. Lo que se va a hacer acá es un monitoreo cercano del paciente para realizar el control de las posibles complicaciones más frecuentes y realizar las indicaciones o los cuidados más importantes para su control. Entre las indicaciones tenemos la forma correcta en la que se debe transportar al paciente, la actividad o la posición que éste puede asumir durante su recuperación, la frecuencia de los signos vitales, la posibilidad de reiniciar la vía oral y la nutrición correspondiente, el apoyo a la ventilación, a la oxigenación, el esquema de hidratación, el balance hidroelectrolítico a seguir, el esquema analgésico, los antibióticos y otras medicaciones que se han podido determinar durante el preoperatorio como necesarias para reducir la posibilidad de complicaciones
en esta nueva etapa. Entonces definimos como posoperatorio el periodo que transcurre después de la operación efectuada. En él se pueden realizar los cuidados necesarios para una óptima recuperación y rehabilitación de nuestro paciente. Este posoperatorio se divide en 3 fases de acuerdo al tiempo transcurrido. El posoperatorio podrá ser inmediato, podrá ser mediato o podrá ser, por último, alejado. ¿A qué se denomina posoperatorio inmediato? Se denomina al periodo que continúa a la conclusión de la cirugía hasta cumplidas las primeras 24 horas de la misma. En este periodo se restablecen los reflejos y las respuestas hemostáticas y el balance del medio interno que ha sido roto o ha sido entrado en un disturbio por la cirugía. El posoperatorio inmediato es el periodo que continúa al posoperatorio inmediato y concluye el día 30 después de la operación. Normalmente en este periodo se da de alta hospitalaria al paciente y en la generalidad de los casos el alta médica, ¿no? Tenemos un tiempo de aproximadamente 29 días en el cual el paciente abandona el hospital y puede cumplir sus controles por consultorio externo hasta su retiro de puntos o hasta otorgar el alta definitiva. Se denomina posoperatorio alejado o tardío aquel tiempo que comprende desde el segundo mes o desde el día 31 hasta los 365 días posteriores a la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de un año después de la operación y ese periodo se denomina posoperatorio alejado o tardío. ¿Cuáles son las necesidades inmediatas en el posoperatorio? Ya hemos hablado que es imprescindible una monitorización del paciente. La sedación y la analgesia. Vuelvo a repetir que uno de los pilares más importantes que sostiene la cirugía es calmar el dolor, ¿no? La necesidad de fluidos y electrolitos para mantener la hidratación en niveles adecuados, el soporte nutricional, el soporte hemodinámico y el soporte ventilatorio. Monitorización. Se denomina monitorización a la medición de parámetros fisiológicos y toma importancia decisiva en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de los pacientes graves. El grado de monitorización depende del tipo de cirugía al que fue sometido. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el electrocardiograma y la pulsimetría son rutinarias en todos los pacientes, ¿no? En la esquina superior derecha de la diapositiva, ustedes tienen una foto de un monitor estándar que principalmente nos otorga los siguientes parámetros, ¿no? En verde tenemos un trazo electrocardiográfico y la frecuencia cardíaca. Normalmente este trazo electrocardiográfico es una derivación de 2 que nos permite ver la actividad eléctrica del corazón y la cantidad de latidos cardíacos por minuto. En trazo rojo tenemos la saturación de oxígeno, que siempre en el postoperatorio debe estar por encima del 90%. En un número celeste al lado tenemos la frecuencia respiratoria, que en este caso es de 17. Por debajo tenemos la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, así también la presión arterial media, ¿no? Los monitores que tienen medición paramétrica completa, además tienen la medición del dióxido de carbono y por último tienen también la medición de la temperatura del paciente, ¿no? Entonces, todos estos parámetros nos ayudan a monitorizar y vigilar una correcta y adecuada recuperación postanestésica. En cuanto a la sedación y a la analgesia, debemos entender que la ansiedad y el dolor son un pilar básico del paciente posoperado. El médico puede valorar los signos mediante la observación que denota alteración de la actividad autónoma, ¿no?
Entonces, cuando un paciente tiene dolor, existe un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial sistólica, el paciente se pone tenso, existe sudoración profusa, etcétera. El tratamiento conveniente será la combinación principalmente de medicamentos opiáceos con benzodiazepinas por el sinergismo que existe entre ellas. Ahora, podrán entender que toda esta medicación, principalmente de sedación, tiene que ser administrada y tiene que ser prescrita por el profesional anestesiólogo. Nosotros principalmente nos dedicamos a la administración y la prescripción de los analgésicos, ¿no? Para que de esta forma exista un sinergismo de ambos pilares y el paciente pueda estar tranquilo, sin molestias en la sala de recuperación posanestésica. En cuanto a la necesidad de fluidos, es importante reponer principalmente la cantidad de líquido que haya podido perder el paciente durante la cirugía. Y el manejo de los fluidos en el postoperatorio se debe tomar bajo dos normas básicas. La homeostasis se recupera en una economía de la abundancia. La reposición de la pérdida del espacio intravascular, o sea, del sangrado, debe realizarse con aquello que se pierde sangre. Normalmente la norma de infusión de la sangre es de 1 ml kilogramo peso hora. ¿Qué quiere decir esto? No? Que si en nuestro paciente se ha cuantificado una pérdida hemática de 500 ml, lo óptimo es reponer los 500 ml también en sangre, bajo la norma que se está indicando, ¿no? En cuanto a la combinación, al soporte nutricional, la combinación de falta de alimentos, estrés, lleva al paciente a una malnutrición con disfunción concomitante de procesos inmunológicos y reparadores. Los pacientes sometidos a cirugía electiva tienen aproximadamente una pérdida nitrogenada de 7 a 9 gramos por día, que se incrementa en los pacientes sépticos a 11 a 14 gramos por día. De igual forma, necesitan un tratamiento adecuado o un interés adecuado los pacientes con quemaduras graves, donde la pérdida de nitrogenados oscila entre 12 y 18 gramos por día. Cuando se deja a un paciente en NPO en ayuno, este únicamente puede tolerarse durante 5 a 10 días. Si se ha previsto que el paciente debe permanecer en ayuno por rango de tiempo mayor, es importante que se administre otro tipo de vía de alimentación que en su caso podrá ser enteral o podrá ser parenteral. Ya hablábamos algo del soporte hemodinámico. Es frecuente ver en el postoperatorio inmediato pacientes hipertensos y con bajo gasto cardíaco. El rango normal del gasto cardíaco es de más o menos 1 ml minuto por metro cuadrado. Debe englobar medidas que aumenten el transporte de oxígeno y disminuir las necesidades metabólicas. La transfusión de sangre puede aumentar el transporte de oxígeno por encima de 11 a 12 gramos por decilitro. En esto es importante que ustedes tengan siempre en mente que los tejidos para que cicatricen o para que se reparen necesitan un buen aporte de nutrientes y un buen aporte de oxígeno. Si estos dos aportes están por debajo de la necesidad, entonces podemos esperar que el paciente no cicatrice adecuadamente y tenga alteraciones en la vitalidad de los tejidos operados y posteriormente pueda sufrir dehiscencia de suturas, fístulas, hernias incisionales, etcétera, ¿no? Entonces, en este periodo del postoperatorio es sumamente importante oxigenar adecuadamente los tejidos y aportar la cantidad de nutrientes para que se produzca una cicatrización adecuada. En cuanto al soporte ventilatorio, ustedes podrán entender que los pacientes críticos requieren permanecer conectados a la máquina y al pulmón mecánico que permita respirar por ellos. Precisan de soporte ventilatorio los pacientes que tienen gran distensión
abdominal postquirúrgica, inestabilidad hemodinámica, aquellos que tienen arritmias, aquellos que han cursado con tiempos transoperatorios largos y por ende han desarrollado hipotermia, y pacientes operados en situación séptica. En esto se debe mantener la ventilación mecánica por lo menos durante las primeras 24 a 48 horas. En cuanto a la forma en la que se debe realizar las órdenes posoperatorias, estas se pueden dividir en órdenes generales, en órdenes especiales y en estudios complementarios. ¿Qué conlleva las órdenes generales? Principalmente el régimen dietético. Esto quiere decir que el paciente puede ordenarse mantener en ayuno o se puede restituir paulatinamente la vía oral partiendo desde líquidos claros, mates, infusiones, etcétera, pasando por una dieta líquida completa que incluye sopas claras, panitelas, gelatinas, compotas, etcétera, hasta la restitución de la dieta blanda o dietas de otras características dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Una dieta blanda para el diabético, una dieta blanda hiperproteica, una dieta blanda con restricción de, de sal, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo del paciente. Dentro de las órdenes generales también están los cuidados generales de enfermería, que principalmente hacen referencia a la posición del paciente. Si el paciente puede permanecer en decúbito dorsal, puede colocárselo en una posición Fowler, en una posición semi-Fowler, etcétera, ¿no? O si son pacientes ancianos, las veces o la cantidad necesaria de veces que el personal de enfermería debe cambiar de posición al paciente, ¿no? Cambios de posiciones cada 2 horas, cada 3 horas, para evitar las úlceras por presión o úlceras por decúbito. La vigilancia postoperatoria en cuanto se refiere al control de signos vitales, el cuidado y cuantificación de sondas y drenajes, etcétera, ¿no? Todo eso conlleva o involucra a las órdenes generales. En cuanto a las órdenes especiales, aquí sí tenemos la hidratación del paciente, la cantidad de líquido y de electrolitos que debemos administrar, la administración de analgésicos, la administración de antibióticos y otros medicamentos. En cuanto se refiere a los estudios complementarios, debemos indicar o prescribir de acuerdo al tipo de cirugía los estudios de laboratorio que nos permitan comparar con los obtenidos durante el preoperatorio y hacer la disquisición correspondiente, ¿no? Entonces tenemos el hemograma, el examen general de orina, la glicemia, la urea, la creatinina, los tiempos de sangría, los tiempos de coagulación, de protrombina, el grupo sanguíneo y el factor de RH en la eventualidad que necesitemos transfundir a nuestro paciente. ¿Qué podemos decir del control de los signos vitales? Que estos deben ser tomados inmediatamente a la cirugía, principalmente el pulso y la presión arterial, cada 10 a 15 minutos en las primeras horas y podemos ir espaciando esta toma de acuerdo a la forma en la que nuestro paciente se vaya estabilizando, ¿no? La frecuencia respiratoria permitirá valorar la mecánica pulmonar. La temperatura se debe evitar principalmente que el paciente entre en hipotermia y que baje por efecto de la anestesia. Esto es sumamente importante porque de hecho un paciente anestesiado siempre sale a la sala de recuperación posanestesia con algún grado de hipotermia y es por eso que en esta sala tenemos ventiladores, eh, termoventiladores, tenemos temperatura ambiental, se puede utilizar mantas eléctricas, se puede utilizar bolsas de agua, todo esto siempre con el cuidado correspondiente de no producir quemaduras en el paciente. Deben ustedes entender o saber que un individuo normal cuando duerme tiene un descenso de la temperatura de 0.5 grados y esto nos lleva a pensar la forma en la que disminuye la temperatura en el paciente anestesiado, en el cual además se añade la relajación muscular y el hecho de que esté totalmente inmóvil genera una disminución mayor de la temperatura.
Esta diapositiva me gusta mucho porque habla de la posición del paciente y los cambios posturales. Normalmente en un paciente que ha sido sometido a una cirugía rutinaria, la posición Fowler es la más indicada porque nos permite tenerlo en una posición semisentada, en una posición en la que pueda movilizar los miembros inferiores y principalmente nos ayuda a drenar la cavidad abdominal en el caso de que se hayan colocado drenajes en el transoperatorio. Esta posición adecuada nos permite mantener una ventilación adecuada, permeabiliza las vías respiratorias y a los pacientes ancianos, como ya les decía, hay que movilizarlos cada 2 horas para evitar las úlceras por decúbito o las escaras por decúbito, ¿no? Entonces, en la parte inferior derecha de la diapositiva, ustedes pueden ver en puntos rojos las zonas o las regiones que mayor presión reciben cuando se encuentran en una determinada posición. Fíjense que en la posición dorsal hay una presión mayor sobre los talones, sobre el sacro, sobre los codos, sobre el omóplato y sobre la parte occipital de la cabeza. Es por eso que en pacientes ancianos o en pacientes que no pueden moverse solos, el personal de enfermería debe cambiar de posición para evitar esta complicación. En la posición lateral, los puntos de mayor presión son los maleolos, los cóndilos, los trocantes, las costillas y el acromión principalmente, ¿no? Entonces, hay que evitar que se mantenga una presión permanente sobre estos puntos y de esta forma evitar las úlceras por decúbito. De igual forma, se debe realizar el control de los apósitos y vendajes que cubren una herida operatoria. Y para realizar el balance hidroelectrolítico y el control de las pérdidas por el paciente, nosotros más o menos de forma ya consuetudinaria, sabemos que un apósito que mide 20 por 7 centímetros absorbe más o menos 50 ml de líquido, ¿no? Se debe realizar el control de las sondas. Debemos tener en cuenta que la posición de una sonda nos permite verificar el control de la calidad de lo que se está extrayendo, la cantidad del débito, verificar que no hayan cambios de posición, debe verificar que este no se encuentre obstruido o en todo caso se debe realizar la permeabilización con un lavado prolijo con solución fisiológica o agua destilada, ¿no? Esto para evitar que se obstruyan, esto para evitar que un coágulo obstruya el drenaje o la sonda y se esté coleccionando al interior del paciente, ¿no? Mientras el drenaje o la sonda funcione bien, entonces solamente se debe verificar que tenga un flujo continuo o un flujo claro o que no salga absolutamente nada para verificar que la evolución del paciente es óptima. En cuanto al control de los drenajes, se debe registrar y evidenciar el tipo de líquido que sale del drenaje y caracterizarlo como linfático, como hemorrágico, como seroso, como purulento o de un carácter mixto, ¿no? En drenajes especiales como el drenaje de la vía biliar, la sonda en T de Kerr colocada en el colédoco, por supuesto que debe evacuar un contenido biliar precisamente de las características que ustedes conocen, ¿no? La bilis debe ser amarilla, algunos la describen como color oro y la cantidad debe ser adecuada y debemos verificar en caso de que esta esté por encima de 300 a 400 ml o que sea superior a 600 o 700 ml, que pueda existir un cálculo residual que esté impidiendo el paso de la bilis al duodeno, ¿no? En el caso del drenaje pancreático, por ejemplo, este drenaje evacúa normalmente líquido pancreático que asemeja mucho a la sopa de pollo, ¿no? Un líquido claro, blanquecino, con algunas gotas de grasa,
que es muy característico del drenaje pancreático y que se hace la analogía con las características de la sopa de pollo. En cuanto al control y manejo terapéutico de los líquidos y electrolitos, existen características especiales en cuanto a las necesidades basales en cada una de las etapas de la vida, ¿no? Cuanto más joven y cuanto más niño es el paciente, la cantidad de agua por la cantidad de agua corporal que tiene siempre es mayor. En cambio, cuando el paciente es más anciano o es más senil, la cantidad de agua corporal es menor y por ende las necesidades basales son menores. Si ustedes revisan la bibliografía en diferentes libros de fisiología, de fisiopatología y de cirugía, podrán entender que en la cantidad basal de agua en término promedio alcanza a 35 ml kilogramo peso día, ¿no? Puede variar entre 30 a 50. Normalmente se toma un punto medio entre 35 y 40 ml por kilogramo peso día. El sodio se lo considera en requerimiento basal a un milimol o mil equivalente kilogramo peso día, así también como el potasio. Y el cloro tiene una cantidad de 1.5 milimoles kilogramo peso día. El bicarbonato de 0.5 y el cálculo que se realiza no es nada más que una regla de 3 para un ser humano promedio de 70 kilogramos, se multiplica 35 ml por 70 y se tiene que la cantidad basal de agua que necesita es 2.450 ml para 24 horas. De igual forma, el sodio se multiplica 1 por 70, el potasio 1 por 70 y el cloro 1.5 por 70 kilogramos para obtener la cantidad de milimoles o miliequivalentes. Dentro de los electrolitos, el más delicado de manejar, por supuesto, es el potasio por la acción que tiene principalmente sobre el músculo estriado y sobre el músculo cardíaco, ¿no? Existen reglas de oro para la administración de potasio y aquí se las paso a compartir. No se debe administrar potasio en vena o intramuscular, eso causa graves complicaciones. Se debe administrar siempre diluido en soluciones que van por encima de los 500 ml a 1 litro. En caso de hipocalemia severa, no se debe administrar más de 20 miliequivalentes en la primera hora. No se debe administrar más de 100 miliequivalentes de potasio en 24 horas. Y en el primer día del posoperatorio no se debe administrar potasio hasta que no se logre una diuresis adecuada, ¿no? El potasio es sumamente delicado, hay que ser muy cuidadoso y hay que ser muy prolijo en su manejo para evitar alteraciones de la conducción eléctrica del corazón. Muchas veces cuando se administra de forma inadecuada, se puede inclusive tener pacientes en paro y con complicaciones severas gracias al mal manejo del electrolito potasio. De igual forma, en el postoperatorio, nosotros debemos realizar un examen semiológico prolijo de nuestro paciente. Se debe examinar la mucosa oral, las conjuntivas, la piel y el cuello para verificar el grado de hidratación, la posibilidad de una anemia o la posibilidad de un pigmento ictérico en piel y mucosas. En el tórax se debe examinar y auscultar los pulmones para verificar que no existan atelectasias posterior a una anestesia general. En el abdomen se debe buscar distensión abdominal, dolor, presencia o ausencia de ruidos hidroaéreos que nos alertan de complicaciones tempranas. Se debe realizar un control de los emeuntorios, esto quiere decir la presencia y la cuantificación de la diuresis, la presencia y las características de la catarsis. Siempre se debe realizar un aseo prolijo del paciente para evitar otro tipo de complicaciones cuando se presentan débitos infecciosos a través de las heridas operatorias
o a través de los drenajes, o a través de los peridrenajes, ¿no? Entonces, es muy importante realizar un aseo prolijo por lo menos una vez al día en el paciente postoperatorio. En los pacientes que pueden levantarse, que pueden caminar o que han sido sometidos a una cirugía mínimamente invasiva, el paciente inclusive puede bañarse, puede tomar una ducha tibia. En los pacientes que están postrados con heridas importantes, lo que el personal de enfermería normalmente hace son baños de esponja tibios, ¿no? En cuanto al régimen dietético, debe indicarse ayuno o nada por boca o nada por vía oral, dependiendo del tipo de cirugía, y para compensar la hidratación o las pérdidas de líquidos, se administran líquidos parenterales de acuerdo al esquema que hemos relatado en anteriores diapositivas, ¿no? ¿Cuándo se realiza la restauración de la dieta? Principalmente cuando el abdomen no se encuentra distendido, cuando a la auscultación se puede percibir entre 4 a 6 ruidos hidroaéreos por minuto, cuando el paciente refiere eliminación de gases y por supuesto cuando existe ausencia de náuseas y vómitos, ¿no? En cuanto al régimen calórico, debemos aportar 25 kilocalorías por kilogramo peso día. Esta puede oscilar entre 25 a 45 y comprende la administración de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, ¿no? Las dietas especiales para los pacientes, como por ejemplo los pacientes hipertensos, es la dieta hiposódica. Para los pacientes posoperados de las vías biliares, del páncreas y del hígado, las dietas hipograsas. Para los pacientes diabéticos, las dietas hipocalóricas. Para los pacientes desnutridos, las dietas hiperproteicas. Para los pacientes ulcerosos, las dietas ovolactofarináceas, etcétera, ¿no? Ahora, es razonable entender que muchas veces, luego de una cirugía, podemos encontrarnos o podemos tener una dieta, un postoperatorio complicado. Y es aquí donde entra el arte del cirujano para diagnosticar de forma temprana y resolver las complicaciones que pueda tener un paciente postoperado, ¿no? ¿Y qué es? No es nada más que es el paciente en el que se presentan entidades clínicas que en un paciente estándar, en un paciente sin complicaciones, no deberían presentarse. Sucede principalmente por una mala realización postoperatoria, por alguna complicación en la técnica, por algún error transoperatorio y sin control de las entidades clínicas preexistentes, como de la anestesia o de la misma operación. Ya el paciente postoperado ha recibido algunos traumas, como la anestesia, la cirugía propiamente dicha y la enfermedad de base, ¿no? Son tres factores que actúan como desencadenantes en la descompensación orgánica de nuestro paciente. Para entender algunos términos del postoperatorio complicado, debemos definir algunos términos que se les va a hacer muy común escuchar en esta fase del postoperatorio, ¿no? O en este tipo del postoperatorio. ¿Qué significa residual? Es parte que queda de una o varias sustancias después de la separación de otras por una operación o por cualquier medio físico, químico o biológico, ¿no? Es muy común escuchar el término de absceso residual cuando queda algo de infección, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro es que un paciente pudo haberse operado de una peritonitis, de una infección intraoperatoria, se ha realizado una cirugía donde se ha extraído el órgano que ha generado la peritonitis, normalmente un apéndice perforado, se ha realizado un lavado prolijo, se ha colocado drenajes, pero el paciente en el postoperatorio desarrolla fiebre, distensión abdominal, náuseas, vómitos, y se hacen los controles correspondientes y se encuentra un bolsón de pus. Aquello se denomina absceso residual, ¿no? Para que vayan entendiendo los términos. Otro término que también hay que conocerlo es el término de recidiva. Por ejemplo, cuando se opera un tumor de colon extirpado,
Microscópicamente es inevitable impedir que algunas células hayan migrado a otros órganos, lo que se denomina metástasis, o que hayan quedado en la misma región del intestino. Y una vez transcurrido cierta cantidad de tiempo, el tumor vuelve a presentarse y por eso se llama o se denomina o recibe el denominativo de tumor recidivado o tumor recidivante. Las complicaciones del postoperatorio se pueden clasificar de acuerdo al tiempo en inmediatas, mediatas, alejadas o tardías, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones inmediatas más frecuentes? Principalmente el desequilibrio hidroelectrolítico. El paciente queda deshidratado o queda sobrehidratado dependiendo del mal manejo, ¿no? La deshidratación condiciona, por supuesto, un hilio postoperatorio, la detención del tránsito intestinal, la lengua seca, el pulso elevado, la presión arterial disminuida, etc. En cambio, cuando se va al otro extremo, el paciente sobrehidratado el paciente puede compensar con una diuresis mayor y si no, puede llevar a una detención o una retención de líquidos en el tercer espacio y desarrolla edema conjuntival, edema en la región lumbar, edema en los miembros inferiores, en las manos, etc. Otro tipo de complicación en el postoperatorio inmediato es el estado de shock, el estado de choque, que por sus características podrá ser hipovolémico, cardiogénico, perdón, ahí me he equivocado, no es carcinogénico, es cardiogénico. Podrá ser un choque séptico, un choque neurogénico, un choque mixto, etcétera, ¿no? A raíz de las complicaciones de la anestesia podrá haber una reacción alérgica, una toxicidad hepática, una toxicidad a nivel renal o nefrotoxicidad. ¿Cuáles son las complicaciones mediatas más frecuentes? Principalmente el síndrome febril por procesos infecciosos a nivel de la herida quirúrgica. Fíjense esa herida operatoria, esa incisión quirúrgica que está totalmente cubierta por pus y además con tejidos dehiscentes, ¿no? Ha habido una mala cicatrización y esta es una complicación en el postoperatorio inmediato, caracterizado principalmente por infección de los tejidos. Puede haber una dehiscencia y una evisceración, fíjense esa herida abierta por donde a través de la cual está saliendo el contenido abdominal, ¿no? Ustedes están viendo epiplón, están viendo asas intestinales y pueden formarse gracias a hematomas por colecciones de sangre, seromas o colecciones seromáticas. Puede haber evisceración cuando la sutura es aperturada o se abre por más de 5 puntos y se separa y da lugar a una emergencia quirúrgica que debe conllevar el retorno del paciente al quirófano y la reparación o el cierre de la herida, porque cuando las asas intestinales permanecen fuera de la cavidad abdominal por un tiempo prolongado, pueden pueden llegar a una desecación y lograr su desvitalización para luego requerir una resección y una cirugía mayor. ¿Cuáles son las complicaciones cardiovasculares más frecuentes? Ya habíamos dicho, el shock cardiogénico, el infarto agudo de miocardio, las flebitis en venas que han sido utilizadas para alimentación parenteral, la tromboflebitis o los coágulos en miembros inferiores. Las complicaciones respiratorias por uso de los tubos endotraqueales se producen procesos infecciosos, neumonías, atelectasias, etcétera, ¿no? Es por eso que en el postoperatorio es tan importante realizar la masoterapia, la fisioterapia respiratoria para evitar la retención de secreciones y, y promover la expulsión de las mismas, ¿no? Las complicaciones renales, la anestesia produce disminución de la presión glomerular que puede llevar a una insuficiencia renal aguda. También puede haber oliguria, que normalmente es recuperable, pero en los casos severos muchas veces nos lleva a diálisis del paciente, ¿no? A la hemodiálisis. Complicaciones gastrointestinales, principalmente el hilio prolongado, la detención del tránsito intestinal, la presentación de fístulas, perforaciones intestinales por suturas o drenajes. Si el día séptimo
hay diarreas o deposiciones líquidas, se debe sospechar principalmente de un absceso residual intraperitoneal. Otras complicaciones son los abscesos, la celulitis, los flemones, las flebitis necrotizantes, la ictericia por hemólisis, etc. Las complicaciones alejadas o tardías están principalmente relacionadas a las hernias incisionales o eventraciones que se producen por una dehiscencia de la estructura de los planos de la pared abdominal, y lo que se espera es la salida de la víscera a través de la incisión, que solamente estaría cubierta por la piel, ¿no? En la imagen de la derecha ven un paciente operado de apéndice, que por supuesto claramente se ve un abultamiento y corresponde a una eventración o una hernia incisional, donde se ha producido una salida del contenido abdominal al exterior y que éste solamente está cubierta aparentemente por la piel y del tejido celular subcutáneo. Esto nos obliga a una reintervención en la cual hay que restituir el contenido abdominal al interior del abdomen y realizar un cierre prolijo de la pared abdominal, posiblemente con la utilización o la necesidad de utilización de una malla protésica. La salida de la víscera se llama eventración. Cuando se presenta antes de los 6 meses se considera una falla quirúrgica, y si se presenta después es una falla biológica en el proceso de cicatrización del paciente, ¿no? Las complicaciones más frecuentes también son las bridas, las adherencias, que promueven o producen procesos de obstrucción intestinal que muchas veces requieren también una nueva cirugía. En la imagen de arriba ustedes tienen un paciente colostomizado que también a la vez ha sufrido una salida del contenido intestinal a través de la incisión de la colostomía. En este caso se llama una hernia paracolostómica. Bien, esa es la exposición del día de hoy, el tema de posoperatorio. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a proceder a una segunda toma de asistencia para tener el registro correspondiente. Muy bien, tienen la palabra aquellas personas que tengan alguna duda o requieren alguna aclaración. Doctor, buen día. Adelante, Sandra. Mm, en el texto mencionaba que los hilos de sutura se pueden quitar de 8 a 10 días, pero previo a esto, ¿estos hilos se mueven y así? ¿O cómo, o no se mueven? El retiro de los puntos luego de una cirugía depende mucho de la zona en la que han sido aplicados. Hay un tiempo establecido para retirar puntos en el rostro, en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en los miembros superiores e inferiores, en el cuero cabelludo, etc. Entonces, el cirujano y el médico deben saber el tiempo estándar o el tiempo promedio que estas suturas de piel deben permanecer en su sitio para que una vez cumplido este tiempo recién proceder al retiro. Por ejemplo, en las heridas abdominales, el tiempo promedio oscila entre los 8 y los 10 días, tiempo en el cual las enfermeras expertas en este campo proceden a retirar las suturas, ¿no? Entonces, las suturas no se mueven, solamente se retiran una vez cumplido el tiempo establecido en teoría y también bajo la experiencia práctica. No sé si está respondida a tu pregunta. Sí, gracias. Es que una vez vi que lo movían el hilo hasta sacarlo. Lo movían antes de sacarlo, o sea, entre días previos. No es una práctica adecuada porque tú
estás promoviendo que a través de los orificios por los cuales ha pasado la sutura ingresen gérmenes saprófitos de la piel y te infecten la herida, ¿no? La herida operatoria hay que tratar de manipularla lo menos posible cuando son heridas convencionales. Cuando son heridas de cirugía mínimamente invasiva, de cirugía laparoscópica, el paciente inclusive se baña con sus heridas, ¿no? Y no se cubre. El aseo de la piel hace que se promueva una buena cicatrización y se eliminen los gérmenes saprófitos de la piel. ¿Otra pregunta? Gracias. Buenos días, doctor. Dígame, Raquel. Tenía la duda, en una persona con un politraumatismo, ¿cómo serían los cambios posturales? ¿Se realizaría o ya no? Una persona con múltiples fracturas. Tenemos que adecuarnos a lo que hemos hablado, ¿no? Estamos hablando de pacientes posoperados, ¿no? Entonces, si el paciente posoperado, estamos hablando de cirugía, estamos hablando de cirugía normalmente abdominal, de cirugía de tórax, etcétera. Otro es el trato, otro es el concepto de pacientes politraumatizados operados de fracturas múltiples en la especialidad de traumatología. En esos casos, una vez que se ha reducido una fractura a través de una osteosíntesis, el paciente va a ser inmovilizado con un aparato de yeso, ¿no? Y el tratamiento es totalmente diferente. Hay que ubicarse en el contexto en el cual nos estamos moviendo. ¿Te has respondido a tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Sí. Tengo una duda, es con el examen y la exposición. En los datos, por ejemplo, de requerimiento basal, es diferente en el libro y en la exposición. ¿Significa que hay un rango? Bien. Yo entiendo que ustedes son estudiantes de medicina. Entiendo que son gente que está estudiando para ser profesional, ¿verdad? Ustedes no son caballos cocheros que deben cerrar su vista solamente con un concepto. Ustedes acaban de pasar fisiología el año pasado y han manejado estos conceptos, ¿no? Si ustedes van a la fecha de edición del libro de la cátedra de los autores que conocen, entienden o pueden percatarse que es un libro que les tiene una relativa antigüedad. Si ustedes van y revisan libros de manejo hidroelectrolítico, van al Gannon, van al Guyton, o revisan básicamente el libro más conocido de manejo de líquido y electrolito que tiene como autor el doctor Vera, que es profesor de farmacología, van a tener la respuesta de lo que me están preguntando y de lo que la representante me ha preguntado después del examen, ¿no? En la exposición yo les he dado un dato que es el que se maneja comúnmente en la mayoría de los libros. Entonces, el estudiante de medicina tiene que tener la capacidad de disquisición, tiene que tener la capacidad de razonamiento y tiene que tener la capacidad de crítica, que es lo más importante. Creo que he respondido a tu pregunta. Gracias, doctor. Muy bien, creo que con esa pregunta hemos terminado las consultas de esta clase. Ya tenemos 2 calificaciones para toda la totalidad de los grupos y vamos a citar a este tipo de reuniones conjuntas cuando se tenga la necesidad de revisar temas de contenido eminentemente teórico, ¿no? El día martes continúo con las prácticas hospitalarias con el grupo 8 y iremos dando a conocer la actividad de acuerdo al cronograma que ya tengo establecido a través de la representante y de ella a los representantes de los subgrupos, ¿no? Les agradezco mucho por su asistencia. A partir de este momento pueden abandonar nuestra aula virtual. Muchas gracias.